revelado, el inesperado giro de un millonario y su amante en un hotel de lujo que transformó todo. La noche brillaba demasiado, como si el destino de Daniel se estuviera forjando bajo los destellos de los candelabros del hotel. Las risas resonaban, ocultando los cuchillos afilados de ambición y ego, llevando a todos a un cóctel de ilusiones y aparente éxito. Apenas tenía 32 años y ya era un ingeniero agrónomo destacado en Agroinnovate. Era una promesa, sí, pero la sombra de Alejandro, su jefe, lo acechaba y él sabía que la noche era crucial no solo para su carrera, sino para su vida. Mientras viajaba en el metro hacia el evento, las memorias de su infancia le llegaban a la mente en ráfagas, las largas jornadas de su madre en la tienda, su sonrisa a pesar del cansancio, su orgullo al decir que su hijo era ingeniero. La imagen de Sofía, brillante y llena de vida, junto a Alejandro, lo devoraba por dentro. ¿Acaso no era el amor que compartían suficiente para alejarlo del abismo de la traición que se avecinaba? Al entrar al hotel, el ambiente lo tragaba. Sofía, su amor, su cómplice, estaba atrapada en la telaraña dorada de los encantos de Alejandro. Ella confiaba en él, admirándolo, mientras Daniel se hundía en el malestar. Su corazón estaba hecho de esperanzas, pero la ansiedad le llenaba el pecho. La presión de glorificar su trabajo lo consumía. ¿Y sus investigaciones? ¿Iban a caer en el olvido por el narcisismo de alguien que no merecía la grandeza que él había buscado toda su vida? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos, la angustia escalaba dentro de él. La culpa, el temor, el amor y la traición se entrelazaban en un tejido de emociones contradictorias. Aún recordando las palabras de su abuela sobre la verdadera grandeza, se sintió perdido, como una corriente que lo arrastraba. La mirada de Sofía, cautivada por Alejandro, lo rompía. ¿Era el precio del éxito el sacrificio de su dignidad y su amor? Decidido a confrontar a Alejandro, pero con el peso del mundo sobre sus hombros, Daniel se sintió derrumbado. Cada paso hacia adelante era como caminar sobre vidrios rotos. La desesperación lo envolvía cuando de repente vio a Sofía reír, sutil, al lado del hombre que podía arrebatarle no solo su logro, sino su futuro junto a ella. Nunca había sentido tal vulnerabilidad. En medio de la multitud, la atmósfera se volvió opresiva, como un manto que lo apretaba cada vez más. La idea de perder todo lo que había construido lo perseguía y, en el remolino de pensamientos, la imagen de su madre aparecía, impulsándolo a luchar. La noche apenas comenzaba, y la presión de sus decisiones se acumulaba. ¿Tendría el valor de revelar la verdad, poniendo en juego no solo su carrera, sino también su amor? Mientras se preparaba para desenterrar los secretos de Alejandro, el eco de su decisión resonaba en cada rincón del lujoso hotel. Cada mirada de desprecio y admiración le recordaba que la línea entre el triunfo y la ruina era tan fina como el hilo de su esperanza. La respiración de Daniel se aceleró. De pie en un rincón del lujoso salón, observó cómo Sofía absorbía la atención, como si las luces se hubieran diseñado solo para iluminar su belleza. El brillo en sus ojos contrastaba con la oscuridad que se cernía en su corazón. ¿Cómo había llegado a este punto en su vida? Muchos lo considerarían afortunado, sin embargo, la fortuna había traído consigo un caos emocional que lo devoraba. Decidido, sintió que era el momento de actuar. No podría permanecer como una sombra más, ahogado por la dualidad de su existencia. Estaba en juego no solo su carrera, sino todo lo que estaba comenzando a construir con Sofía. En su mente, se proyectaron imágenes de una vida donde ambos brillaban, donde su amor florecía sin la sombra de la traición.
Sin embargo, la realidad era otra, y Alejandro se interponía entre ellos como una muralla infranqueable. Mientras las conversaciones fluctuaban a su alrededor, Daniel se centró en su objetivo. Cada palabra de los asistentes le recordaba su búsqueda. En algún momento, había sido un joven lleno de promesas, un innovador, alguien que soñaba con cambiar la agricultura, no solo en su país, sino en el mundo entero. Pero ese sueño empezaba a desvanecerse bajo la presión de las intrigas del sector, y lo que más le preocupaba era que, al final del día, podría haber perdido también a Sofía. Con el corazón latiendo al unísono de su determinación, se acercó a la mesa donde Alejandro relataba anécdotas a otros invitados. Había algo grotesco en su seguridad, una arrogancia que lo hacía parecer impenetrable. Daniel sintió como si el aire se hubiera espeso. Tomó una decisión: no podía seguir siendo un espectador en su propia vida. Cuando estaba a punto de interrumpir, un pensamiento lo detuvo en seco. ¿Qué si Alejandro ya sabía? La angustia le recorrió la espalda, pero el tiempo de las dudas había terminado. Debía plantear su inquietud no solo por él, sino por el futuro que anhelaba con Sofía. Tal vez aún podía estos encuentros convertirlos en alianzas, un apretón de manos en lugar de una traición. Al acercarse, la mirada de Alejandro lo analizó, como si pudiera leer sus intenciones. La confrontación estaba en el aire, notoria y palpable. Las palabras se agolpaban en su garganta, y, en lugar de articular sus temores, se sintió pequeño y vulnerable. La mirada que intercambió con Sofía le otorgó algo de valor, un destello de confianza que le susurró que aún había tiempo. El diálogo parecía dilatarse. Alejandro gesticulaba con arrogancia, mientras que Daniel, aunque tembloroso, encontró la forma de aprovechar su conocimiento. Recordó un proyecto que había presentado, una oportunidad que, si la hacía valer, podría obligar a Alejandro a escuchar. La competencia siempre era política, y sabía que nada podía hacer que fuera más respetado que una propuesta bien acrecentada. Decidido, tomó una respiración profunda y se unió a la conversación, sus palabras fluyendo con nueva determinación. Quería hablarte sobre el avance de nuestras investigaciones. Creo que he descubierto algo que puede ser revolucionario, empezó, el timbre de su voz proyectando confianza, aunque el temor aún acechaba su interior. Con el silencio de los presentes, cualquier comentario podría ser un destacamento. Cada mirada se volvía crucial. ¿Sería suficiente su osadía para cambiar el rumbo de la conversación? Daniel sabía que la batalla por su carrera, por su futuro con Sofía, estaba en juego. Era el momento de averiguar hasta dónde había llegado su capacidad de enfrentarse a su realidad, pero, a medida que las palabras se deslizaban, un sonido reverberante interrumpió, un estruendo cayó de la mesa, ruidos de vasos quebrándose llenaron el ambiente. Todos los ojos se volvieron hacia Alejandro, quien ahora lucía furioso. La tensión era palpable. ¿Cómo respondería él a las palabras desafiantes de Daniel bajo la cacería de miradas inquietas? Estaba claro que poco podía preverse de esa situación, más lo que sí era incuestionable era que el futuro de Daniel dependía de lo que sucediera a continuación. La furia de Alejandro resonó como un trueno en el salón, llenando el espacio con una energía tensa. Las miradas de los presentes miraban entre Daniel y el magnate, expectantes. Este era el momento que Daniel había esperado y temido a la vez. Sentía que las miradas clamaban por una respuesta, un desenlace a esa confrontación que se anunciaba inminente. ¿Revolucionario?, replicó Alejandro, su voz cargada de desdén. ¿Te crees capaz de cambiar algo en este mundo? No eres más que un hijo de papi que no sabe lo que significa verdaderamente luchar por algo. Cada palabra de Alejandro era un golpe, y Daniel podía sentir cómo el comentario lo atravesaba, humillándolo y al mismo tiempo avivando su cólera. En su interior, una oleada de indignación se mezclaba con el pánico. Sin embargo, ese mismo remolino emocional comenzó a reorientar su estrategia. Se dio cuenta de que no sería suficiente con defenderse, debía hacerle entender a Alejandro que había llegado a una encrucijada, y que ya no permitiría que lo arrastrara hacia la sombra de su injusticia. Te equivocas, declaró Daniel, la voz más firme de lo que se sintió.
He dejado de ser aquel joven que te temía. He trabajado duro, y estoy cerca de algo grande. No estoy aquí para competir en tu juego. Estoy aquí para innovar, para demostrar que la verdadera agricultura sostenible no necesita las tácticas que tú usas para mantener el poder. La reacción de sorpresa fue palpable entre los asistentes. Muchas veces, Daniel había dudado de su valía, pero ahora, finalmente, comenzaba a reconocer el poder de su propia voz. El ser que había estado oculto emergía con fuerza. Mientras su corazón latía con intensidad, una chispa de determinación disipó sus miedos. Alejandro inclinó la cabeza, y por un instante, Daniel vio un destello de preocupación en su rostro. Era evidente que la respuesta lo había impactado. ¿Un cambiante en este sector? Te crees la solución, pero estás lejos de serlo. Tus ideas son solo eso, ideas vacías. ¿Y tú? Daniel respondió, jugando su carta más arriesgada. ¿Cuánto tiempo sostendrás el miedo? Te has aferrado al poder, pero eso no es más que un castillo de naipes que puede derrumbarse en cualquier momento. Se dio cuenta de que entrar en una guerra de palabras estaba estancándose, necesitaba conectar su conocimiento con estrategia. Daniel anunció su intención de presentar un proyecto innovador en la próxima conferencia, un sistema de riego que cambiaría la agricultura en el mundo. Esta era su oportunidad para liberar su potencial, no solo contra Alejandro, sino también en sí mismo. La mesa de apuestas se había elevado y, con ello, potencialmente sus futuras alianzas, incluyendo a Sofía, pero, mientras describía su visión, sintió la presión de los asistentes aumentar. Los murmullos eran ensordecedores. ¿Acaso habían comenzado a cuestionar a Alejandro? ¿Acababa de plantarle cara a uno de los titanes del sector agrícola? La incertidumbre lo invadió, y las notas de duda comenzaron a mezclarse con su fervor. La mentalidad de un novato contra la de un veterano se balanceaba en su ser. Daniel, quizás deberías guardar esas ideas para ti, interrumpió Sofía, su voz reflejando su distancia emocional. A su lado, Alejandro se mostró aún más desafiante, como un tigre acorralado que aguardaba el momento adecuado para atacar. Los latidos resonaron en su cabeza. La tensión era palpable, y Daniel sintió que la atmósfera se volvía irrespirable. Lo que giraba a su alrededor ya no eran simples relaciones públicas, se estaba definiendo en ese instante, debatiéndose entre seguir con su verdad o ceder ante las sombras que habían estado cubriendo su vida. En el fondo, empezaba a cuestionarse si todo su esfuerzo valdría la pena. Pero, ¿y si al final ganaba algo más que reconocimiento, algo más que éxito profesional? Podría recuperar su camino hacia Sofía, hacia sí mismo. El silencio en el salón era mortal. Todos esperaban la siguiente jugada. ¿Qué podría hacer Daniel ante un Alejandro que parecía a punto de volcar la sala? El futuro no solo de su carrera, sino de su relación estaba en juego. La pregunta persistía en su mente, ¿estaba realmente preparado para lo que vendría? La lucha por su vida, tanto profesional como personal, apenas comenzaba. La presión que Daniel sentía en el ambiente no era solo externa, era un torrente que se desbordaba dentro de él. La lucha por mantenerse firme frente a Alejandro parecía adquirir una nueva dimensión. Tenía la sensación de que estaba no solo defendiendo su proyecto, sino también desarmando las estructuras que había dado por sentado hasta ese momento. Cada palabra de Alejandro lo desafiaba no solo en lo profesional, sino en lo personal. A medida que los murmullos de la audiencia aumentaban, Daniel miró a su alrededor. Aquel salón lleno de personas influyentes no le parecía una multitud anónima, se sentían como parte de su historia. Era el momento de tomar el control. Se dio cuenta de que había dado un paso vital hacia su crecimiento, uno que nunca pensó que pudiese dar. La defensa diseñada para justificarse comenzaba a transformarse en una declaración de intenciones. Con la determinación renovada, se posicionó hacia Alejandro, quien había estado observando cada movimiento con una mirada crítica. Es evidente que no compartimos la misma visión, continuó Daniel, sintiendo cómo las palabras fluyeron apenas las formulaba en su mente. Pero yo no tengo miedo de explorar nuevas ideas.
Si el futuro de la agricultura se basa en el temor y la opresión, no estoy interesado. Estoy buscando inspiración, colaboración y un cambio real. Las palabras resonaron entre los presentes y, para su sorpresa, Daniel notó algunas cabezas asintiendo. La percepción del público comenzaba a desestabilizar la fortaleza de Alejandro. Aquella lucha había puesto en evidencia no solo las ambiciones de Daniel, sino también la fragilidad del líder que siempre había creído invencible. Sofía, observando desde un rincón, lucía indecisa. Daniel necesitaba esa conexión, ese apoyo emocional que aún tenía la esperanza de recuperar. Sé que esto puede parecer una locura, declaró, dirigiéndose a ella con un tono que intentó ser a la vez honesto y vulnerable. Pero necesito que creas en esto, que creas en mí. Este proyecto podría cambiarlo todo. No se trata solo de mí, se trata del futuro que queremos para todos. La expresión de Sofía comenzó a cambiar. Había una chispa de algo más allá de la indiferencia, un atisbo de esperanza que la había mantenido atenta a su lado de la confrontación. Sin embargo, antes de que pudiera responder, Alejandro interrumpió, su voz cargada de desdén. ¿Realmente crees que tus ideas son lo suficientemente valiosas? Te desafío a demostrarlo. Preséntalas ante todos aquí y deja que el tiempo y la verdad decidan quién es el verdadero visionario. Las pautas del durísimo juego acababan de ajustarse. Daniel sabía que esa era su oportunidad. La carta que le había sido lanzada debía convertirse en su as en la manga. Acepto el reto, replicó, la autoconfianza invadiendo cada fibra de su ser. El día de la conferencia será el inicio de mi cambio, y no solo personal, será el inicio de un nuevo modelo en nuestra industria. Los murmullos se intensificaron nuevamente, y la tensión latente parecía haber alcanzado un nuevo pico. Daniel tenía conciencia de que debía dar pasos firmes hacia el camino que había elegido, y cada movimiento contaba. Tenía que conectar con su propia esencia, con sus raíces, para sostener su futuro. Mientras la conversación se intensificaba, sus pensamientos se adentraron en la complejidad de lo que estaba por venir. Un último vistazo a Sofía le confirmó que la batalla era tanto emocional como profesional. La disonancia entre sus ansias de aprobación y el temor al fracaso comenzaba a desvanecerse, y la decisión de Alejandro reverberaba en su mente. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar para validar su nuevo yo? Justo cuando la adrenalina dominaba su ser, un tercer personaje emergió de la sombra. La puerta se abrió lentamente y una figura familiar entró. Era el mentor de Daniel, un hombre cuya opinión había influido enormemente en su trayectoria. ¿Cómo reaccionaría él ante la confrontación? ¿Se uniría a la lucha que Daniel había comenzado, o podría ser una sombra más del pasado que lo llevara por un camino que ya había jurado dejar atrás? El futuro estaba lleno de incertidumbres. La entrada de su mentor, Joaquín, fue un momento electrizante. Daniel sintió cómo su corazón latía con más fuerza. Este hombre representaba el pasado en su mente, un pasado repleto de aprendizajes, sí, pero también de inseguridades. Joaquín había sido el faro que lo guió en sus primeros pasos, pero al mismo tiempo, sus expectativas habían moldeado gran parte de su carrera. Ahora, en medio de esta batalla por su propia visión, la presencia de Joaquín era a la vez un consuelo y una carga. Mientras Joaquín se acercaba, Daniel se sintió abrumado por recuerdos. Las numerosas sesiones de mentoría, las llamativas charlas sobre el riesgo y la innovación, los momentos en los que Joaquín cuestionó su compromiso. El tiempo había pasado, sin embargo, el peso de esas expectativas todavía lo seguía. ¿Qué harás ahora, Daniel? Parecía preguntar la mirada de su mentor, su mente era un torbellino. Tenía que encontrar el equilibrio entre reconocer lo que había aprendido de Joaquín y el deseo de reafirmar su independencia. Con cada paso que daba Joaquín hacia él, el dilema se intensificaba, ¿aceptaría la ayuda que siempre había anhelado o dejaría que su orgullo lo guiara por un camino más incierto? Daniel, empezó Joaquín, su tono sorprendentemente firme. He escuchado lo que has dicho. Debo admitir que tu postura me ha tomado por sorpresa.
¿Estás dispuesto a aceptar este reto bajo tus propias condiciones? La pregunta pesó en el aire. Era la oportunidad que Daniel no sabía si deseaba. La reacción del público a su declaración de independencia estaba comenzando a cambiar de matiz. Pero había un elemento fundamental que aún le faltaba, la confianza en que podía sostenerlo. El ruego de su mentor resonaba en su mente. La innovación no llega por sí sola, hay que alimentarla, unirla a la experiencia, a las voces que ya han recorrido este camino, insistía Joaquín con mirada expectante. Tus ideas son buenas, pero seré honesto contigo. Necesitarás más que puro deseo para tomarlo en serio. Esa simple afirmación era el eco de sus propias dudas. Desde que había decidido competir con Alejandro, había sentido una vorágine interna, casi un temblor, que le cuestionaba su capacidad. Era fácil entregarse a la ilusión de que un nuevo modelo era la solución, pero la práctica era otra historia. Joaquín, tengo la visión. Pero necesito tu apoyo y guía. Esto es un cambio en mí, no solo un proyecto, dijo Daniel, encontrando en su voz una claridad sorprendente. Esa respuesta pareció aliviar la tensión entre ellos. Joaquín asintió, aunque con un dejo de precaución. Entonces hazlo, Daniel. Organiza tu presentación de forma que no solo hable de ti, sino que también rinde homenaje a esas bases sobre las que construiste. Las palabras de Joaquín resonaron con fuerza. La decisión de entrar en la arena con su propio enfoque no tenía que significar el rechazo a todo lo que había aprendido. Era una integración de sus lecciones pasadas y sus aspiraciones futuras. De repente, el miedo a fracasar pareció perder su poder sobre él. Sin embargo, el desafío seguía presente. Alejandro observaba, listo para contrarrestar cada movimiento. Daniel sabía que podría ser atacado por su falta de experiencia o por ser percibido como un aprendiz en este mar de tiburones. Pero ahora tenía claro un nuevo enfoque, transformaría su vulnerabilidad en fortaleza, en transparencia. En lugar de ocultar sus inseguridades, las utilizaría como un puente para conectar con su audiencia. Con una determinación renovada y la confianza de su mentor, comenzó a planear en su mente cada detalle de su presentación. Era un hombre en evolución, y esa evolución debía ser admirada, no escondida. Su voz resonaría por encima de las cavilaciones provocadas por Alejandro, y esa era su hora. Mientras pensaba en todo esto, otro elemento clave surgió: el próximo paso debía incluir no solo a Joaquín, sino también a Sofía. La noche anterior había sido una batalla emocional, y ahora tenía la oportunidad de incluirla en esta etapa de transformación. Sería un pilar fundamental en esta nueva fase, y él debía reconocerlo. Con el corazón palpitando, se despidió de Joaquín y buscó a Sofía, decidido a compartir su visión, su vulnerabilidad, y como todo eso podría ser el nuevo motor de su proyecto. Pero al girarse, vio a Alejandro acercándose con una mueca que indicaba que no dejaría que esto terminara a su favor sin pelear. Daniel se preparó mentalmente. La confrontación estaba a la vuelta de la esquina, y no podía borrar de su mente lo que se jugaba en juego: el futuro de su proyecto, su propia identidad y, quizás lo más importante, su relación con Sofía. ¿Sería capaz de sostener todo esto? ¿O lo perdería todo justo al borde del cambio? El aire era denso. La incertidumbre se intensificaba. La determinación de Daniel creció en intensidad mientras Alejandro se acercaba. Su mente se llenó de cálculos estratégicos y la presión se hizo palpable. Había preparado su mente para esto, pero la realidad siempre golpea con más fuerza. Las preguntas se arremolinaban en su cerebro: ¿cómo confrontaría a Alejandro? ¿Qué tácticas usaría para defender su visión sin dejarse arrastrar por la provocación? Alejandro llegó a su altura, con una sonrisa arrogante que chisporroteaba desafío. Mira quién se atreve a desafiar mis métodos. ¿Crees realmente que puedes construir algo sólido sobre la inexperiencia? Su tono despectivo se deslizó como veneno y resonó en el rincón agonizante de las inseguridades de Daniel. Respirando hondo, decidió que no caería en la trampa de un intercambio vacío. En su mente, las palabras de Joaquín reverberaban: tu vulnerabilidad es tu fortaleza. Tienes razón,
Alejandro, respondió Daniel, moderando su tono, pero a veces, lo que parece inexperiencia puede ser una perspectiva fresca. No tengo por qué atenerme a los métodos que han fallado antes. La mirada de Alejandro se tornó más intensa, como si buscara un resquicio para golpear. ¿Acaso has olvidado quién proviene de una tradición sólida? Te estás metiendo en aguas profundas, y tu pequeño intento va a caer como un castillo de naipes, amenazó. Sin embargo, la calidez de la conexión con Joaquín y su reciente encuentro con Sofía encendieron un fuego interno en Daniel. Tal vez no sea un experto, pero eso no significa que no pueda ofrecer algo valioso. La manera en que te aferro puede que no funcione, pero ya estoy buscando caminos diferentes, replicó, ya sintiendo cómo su voz se volvía más firme. Alejandro arqueó una ceja, sorprendido por el atrevimiento de la respuesta. Sin embargo, Daniel ya no se sentía como un aprendiz a la sombra, su identidad se comenzaba a definir por sí misma. Había un hambre de verdad que crecía dentro de él, una necesidad de demostrar que su enfoque, que su singularidad, era el camino a seguir. Sin embargo, una preocupación persistía en su mente. ¿Y si estas nuevas ideas que tenía, construidas a partir de la sensación de inicio, no encontraban aceptación? Los murmullos de la duda regresaban como ecos de su pasado, pero esta vez decidió no dejarse dominar por ellos. Con su nerviosismo transformándose en energía, Daniel decidió dar un paso más. Mañana voy a presentar mi proyecto. Me he preparado y tengo algo que decir. Ahora, si no te importa, tengo que buscar a alguien que me apoye en esto. Con una última mirada desafiante, se dio la vuelta, sintiendo la adrenalina palpitante en sus venas. Sofía. Ella había sido un pilar en su vida, una fuente de lógica en medio del caos de su mente. Si había alguien que podría entenderlo y ayudarlo a afianzar su presentación, sería ella. No podría correr el riesgo de permitir que la inseguridad afectara su conexión con ella. Debía ser claro sobre no solo sus metas, sino también sobre cómo deseaba que ella formara parte de ese futuro. Mientras buscaba en el bullicio de la sala, Daniel podía sentir la sombra de Alejandro siguiéndolo, pero ya no le parecía tan aterradora. La batalla interna había comenzado a ceder, y un nuevo determinismo lo abrazaba. Si podía unir su experiencia a sus aspiraciones, si podía dejar que la autenticidad guiara su enfoque, quizás, solo quizás, estaba construyendo la base de un futuro verdadero. Finalmente, localizó a Sofía sentada en un rincón. Sus ojos brillaban con curiosidad y una pizca de preocupación. Antes de que pudiera acercarse, Alejandro se interpuso, como un muro. ¿Estás seguro de que quieres involucrar a alguien en este desastre, Daniel? Se detuvo en seco. En ese instante, una revelación poderosa se dibujó en su mente. No se trata de hacer todo solo. Se trata de construir algo junto a los que crean en esta visión tanto como yo. Podía sentir la cercanía del cambio sacudiendo el aire que lo rodeaba. A pesar de la tensión, decidió que era momento crucial de revelarle a Sofía todo lo que había estado fraguando, pero ¿estarían las palabras suficientes para convencerla de un futuro incierto? La sombra de Alejandro seguía presente, y la confrontación no había terminado. ¿Podría realmente contarle a Sofía lo que significaba para él y su visión, o el miedo lo llevaría a dejar que le arrebatara esa oportunidad al borde del cambio? La mirada decidida de Daniel se cruzó finalmente con la de Sofía. Había estado ensayando en su mente las palabras que quería decirle, pero el instante justo de la verdad se sentía tan abrumador, como si llevara el peso del mundo en sus hombros. Se acercó a ella, intentando liberar la tensión que le oprimía el pecho. «Hola, Sofía», comenzó, su voz sonando más suave de lo que esperaba. «He estado trabajando en un proyecto y realmente tengo la necesidad de compartirlo contigo. Creo que puedes ayudarme a afinarlo». Sofía, siempre perceptiva, notó el nerviosismo en su tono. «Claro, ¿de qué se trata?», preguntó, apoyando su mano en la mesa, como si aquello fuera un punto de anclaje que su voz requería. Daniel sintió que las palabras brotaban de su interior, fluyendo más rápido que nunca.
La idea de su proyecto comenzaba a tomar forma en su mente, una visión que había mecido a lo largo de semanas. Era más que una simple iniciativa, era su respuesta directa a las críticas de Alejandro y a la presión que lo hacía dudar de sí mismo. Quiero crear un espacio que confronte la ineficiencia de las viejas prácticas en nuestro campo. Un lugar donde la innovación pueda florecer y donde se dé cabida a quienes piensan de manera diferente. Mientras hablaba, los ojos de Sofía se ampliaron, y en su mirada vio la mezcla de comprensión e interés. Eso suena ambicioso, Daniel, dijo, frunciendo el ceño un momento. Pero, ¿cómo planeas hacerlo? Necesitarás un enfoque sólido, datos que respalden tu idea, y sobre todo, un argumento convincente. Sus palabras eran como un zumbido en su mente, una señal de que estaba comenzando a entrar en terreno cuidadoso. Era cierto, las dudas volvieron a asomarse, esa voz interna que lo instaba a cuestionarse. Pero enseguida trazó un mapa en su mente de cómo podría abordar esos aspectos. Informes de tendencias, casos de estudio, algo tangible que pudiera dar vida a su visión. Lo sé, respondió con más firmeza. He recopilado algunos datos preliminares y estoy a punto de finalizar algunos análisis. La verdad es que he sentido la presión de Alejandro y su círculo, pero eso solo me ha motivado más. Yo creo que podemos innovar, romper patrones. Pero no quiero hacerlo solo. Quiero compartir esto contigo, porque sé que juntos podemos marcar la diferencia. La intensidad de su defensa lo asombró. Era tangible, aunque la autocrítica a menudo lo había empujado hacia la inercia. Sofía lo observaba, sus ojos evaluativos buscaban en sus palabras aquello que él no se atrevía a revelar por completo. Pero había algo diferente en su tono ahora, la certeza había crecido, y con ella, la visión de un futuro que podría construirse sobre una base distinta. Entonces, ¿qué necesitas de mí?, preguntó Sofía, y en su voz había un destello de emoción contenida. Daniel se dio cuenta de que había cruzado un umbral. No era solo una búsqueda personal, sino un camino que podría compartir. Necesito tu honestidad, dijo finalmente, sintiendo el impulso de ser completamente transparente. Quiero que me digas lo que opinas, quiero tus críticas. Tu perspectiva es clave porque no solo se trata de un proyecto, sino de hacer que otros vean la validez de lo que podría ser. Sofía sonrió, y en ese instante, algo se reformuló entre ambos, un entendimiento tácito que apuntaba a una colaboración que ambos deseaban. Él sabía que abrirse había sido una decisión crucial, y con cada palabra intercambiada, su confianza comenzó a solidificarse. Sin embargo, una sombra persistente seguía acechando. Alejandro no se permanecería en la inacción, y lo que había iniciado era solo el comienzo. Daniel podía imaginar muchas maneras en las que su oposición podría obstaculizarlo. La auténtica confrontación no necesariamente iba a ser un debate, sería un combate del que también dependía su camino hacia el futuro. Mientras terminaban de charlar y comenzaban a delinear el curso que tomarían, una sensación de inquietante anticipación le recorrió el cuerpo. Lo haremos, pensó, sintiendo cómo las energías se alineaban en un nuevo propósito. ¿Pero sería suficiente esta vez? El concepto de lucha, tanto interna como externa, no solo lo intrigaba, sino lo preparaba para lo que estaba por venir. ¿Estaría realmente listo para lo que Alejandro podría desatar en respuesta a su desafío? La idea del proyecto seguía resonando en la mente de Daniel incluso después de haber hablado con Sofía. Sin embargo, lo que había comenzado como una chispa de creatividad se convertía rápidamente en una sombra de dudas. Mientras caminaba hacia su departamento, un torrente de pensamientos contradictorios lo invadía. ¿Estaba realmente preparado para lo que venía? ¿Podría sobrevivir a la prueba que Alejandro representaba en su vida profesional? El reloj marcaba las 9 de la noche cuando llegó a casa. La luz del fluorescente sobre su mesa parpadeaba, pero él no se molestó en reemplazar la bombilla. ¿Para qué? En ese instante, lo que le exigía tiempo eran los datos que debía recopilar. Se sentó frente a su laptop, la pantalla iluminando su rostro mientras se sumergía en los informes que había logrado reunir hasta el momento.
Sin embargo, tras unos minutos de trabajo, se sintió abrumado. Las cifras y gráficos comenzaron a difuminarse frente a sus ojos. No era solo el estrés, sino la ansiedad de pensar que cualquier error podría ser la excusa perfecta para que Alejandro lo descalificara. Entonces, se tomó un respiro profundo, recordando las palabras de Sofía sobre la necesidad de un enfoque sólido. Daniel decidió que necesitaba y debía organizar sus ideas. Hizo una lista de lo que quería lograr, lo que podría decir en su presentación y cómo podría utilizar sus datos para defender su visión. Cada punto que anotaba empezaba a reforzar su autoimagen. La complejidad del concepto no podía asustarlo, más bien, era una oportunidad para demostrar su capacidad de adaptación e innovación. Pasó horas en esa mesa, alternando entre el frío de la investigación y la calidez de las ideas que empezaban a surgir. Poco a poco, la visión de su proyecto se acercaba a la claridad y su convicción se nutría de la promesa de un nuevo amanecer en su ámbito profesional. Sin embargo, el momento de la verdad aún estaba lejos, y Alejandro representaba la tormenta que acechaba en el horizonte. Decidir cómo enfrentar a Alejandro fue otro desafío. Ya no podía ignorar su influencia negativa, ni el miedo que lo paralizaba. En virtud de su propia evolución, se dio cuenta de que enfrentar esa adversidad iba a requerir una planificación meticulosa. Daniel tenía que proponerse no solo demostrar su valía, sino hacerlo en un entorno que siempre le había parecido hostil. Con cada clic en el teclado, su mente devanaba estrategias. Se imaginó aquella reunión, las primeras palabras que diría, cómo cada argumento sólido cambiaría la dinámica del debate. Comenzó a visualizar no solo su triunfo, sino el triunfo de todos aquellos que creían que el cambio era posible. Era una historia que deseaba contar, y esa historia comenzaba desde su propia transformación. La noche se deslizó entre los dedos como un susurro de reconocimiento. Ya no solo estaba defendiendo un proyecto, sino el valor de su voz. Mientras la luna asomaba en el cielo, enfrentándose a lo desconocido con determinación, la preocupación por la reacción de Alejandro se transformó en un desafío que lo impulsaba hacia adelante. Justo cuando Daniel se sintió al borde de la realización, un mensaje emergió en su teléfono. Era una notificación de Alejandro. El contenido del mensaje congeló el aire en sus pulmones y culminó con el tumulto de sus pensamientos. Podemos hablar mañana a las 10. Me gustaría conocer tus ideas. Pero ten cuidado, no todos los cambios son bienvenidos. Las palabras resonaron como un eco en su mente, cargadas de una amenaza velada. La duda volvió a aflorar, pero esta vez transformada en foco. Daniel sabía que ahora tenía que prepararse para una lucha real. Estaba claro que la conversación del día siguiente sería un punto de inflexión. El futuro se presentó ante él, no como un simple camino recto, sino como una trepidante montaña rusa llena de giros inesperados. Daniel se sintió más decidido que nunca, ansioso por lo que vendría, sin darse cuenta de que su verdadero desafío no era solo frente a Alejandro, sino también dentro de sí mismo. ¿Lograría finalmente despojarse de las dudas y alzarse como el líder que aspiraba a ser? La noche se tornó en una neblina de inquietud mientras Daniel intentaba descansar. Su mente repetía una y otra vez el mensaje de Alejandro, como un mantra perturbador que no lo dejaba en paz. Esas palabras le recordaban la incertidumbre que siempre había sentido ante él. No solo era su superior, sino también un juez intransigente que había moldeado su carrera con mano de hierro. Despertó al amanecer, la luz del sol filtrándose por la ventana como un presagio de lo que debía enfrentar. En lugar de enfrentarse al día con pereza, decidió que lo último que le quedaba era la duda. Se levantó, se duchó y se preparó un desayuno ligero, cada movimiento resonando con la determinación que había encontrado en la oscuridad de la noche anterior. La necesidad de un cambio real lo empujaba hacia adelante, un impulso que había crecido con cada pensamiento aclarado. Al mirar su reflejo en el espejo, notó que había un cambio en sus ojos. Ya no eran solo los de un hombre ansioso por la aprobación de quienes lo rodeaban. El hombre que lo observaba ahora estaba listo para tomar las riendas de su destino.
Aunque la presentación ante Alejandro lo llenaba de adrenalina, también era una oportunidad de demostrar quién era realmente. Daniel llegó al trabajo, el latido de su corazón acompañando cada paso. La vibrante energía en la oficina parecía intensificarse a medida que se acercaba al salón de reuniones donde tendría lugar la conversación. Una parte de su ser anhelaba recular, ceder ante el miedo que lo había acompañado por tanto tiempo. Pero, en lugar de eso, se concentró en lo que había logrado. Sus gráficos estaban listos, su visión bien estructurada y sus argumentos preparados. Mientras se acomodaba en la silla frente a Alejandro, sintió un torbellino de emociones, inquietud que sutilmente se transformó en determinación. Alejandro llegó en ese instante, su presencia era como un huracán que prometía desestabilizarlo. Sin embargo, Daniel vislumbró en su mente la historia que quería contar, la historia no solo de su proyecto, sino también de una lucha personal. Buen día, Alejandro, comenzó con firmeza, tratando de no dejarse intimidar por la mirada inquisitiva de su superior. Cada palabra que seguiría debía aportar peso a su presentación. Daniel tomó una respiración profunda y explicó la esencia de su proyecto, la visión innovadora que había germinado en él en pocas horas. A medida que hablaba, un nuevo sentido de control lo envolvía, dejándole claro que su voz contaba. Cada cifra que citaba, cada gráfico que presentaba, era una parte integral de su transformación, pero Alejandro no tardó en interrumpir. ¿Y qué te hace pensar que esto es lo que necesitamos? La pregunta cortante reveló la trampa que siempre había sentido en sus interrogatorias. La duda que una vez lo paralizaba ahora se convertía en un acicate. Lo que necesitamos, Alejandro, es un cambio que desafíe nuestra forma de pensar, respondió, sintiendo como si un hilo de confianza se tensara entre él y su interlocutor. Alejandro lo observó, midiendo cada palabra, cada latido de su corazón. En ese cruce de miradas, Daniel se dio cuenta de que no solo estaba luchando por su proyecto, sino que también enfrentaba su mayor adversidad, su propio miedo al fracaso. Pero a medida que la conversación avanzaba, notó que lograba sostener su propio espacio en aquel duelo verbal. La ansiedad se desvanecía, se estaba convirtiendo en un negociador entre sus sueños y su realidad. No obstante, el ambiente no se aliviaba. Alejandro hacía preguntas incisivas, buscando fisuras en su propuesta. Cada respuesta de Daniel se alimentaba de su nuevo sentido de propósito, una batalla en la que cada pequeña victoria lo empujaba a un estado de confianza más sólido. Finalmente, cuando la conversación llegó a un término indefinido, Alejandro se inclinó hacia atrás, considerándolo. Una sonrisa condescendiente surgió en su rostro, pero también había algo más, un atisbo de respeto que no había anticipado. Quizá no estés tan perdido como pensé, sentenció. Sin embargo, lo que Daniel no sabía era que este cambio de actitud era solo el prólogo de una trama más complicada. El día había sido una victoria, pero el camino hacia el reconocimiento estaba lejos de ser recto. Una semilla de inquietud germinaba en su interior. Daniel se retiró de la reunión sintiendo la tensión en su pecho, el verdadero cuestionamiento comenzaba ahora. Mientras su mente procesaba las palabras de Alejandro, un nuevo mensaje llegó a su teléfono, esta vez de su colega, que decía, he escuchado rumores sobre un cambio radical en la dirección. ¿Qué sabes al respecto? La pregunta pesó sobre él, presagiando que su viaje hacia el cambio apenas comenzaba, y con ello, la incertidumbre de lo que realmente estaba en juego. ¿Estaba preparado para lo que vendría, no solo a nivel profesional, sino también emocional? La luz del nuevo día trajo consigo un aire distinto, impregnado de una sensación de renovación. Daniel despertó con el pecho ligero, anhelando aferrarse a la lógica de lo reciente, había sobrevivido a la confrontación con Alejandro y aún sostenía su proyecto. Sin embargo, las dudas persistían, como sombras al acecho. Mientras se preparaba, una voz interior le instaba a convertir sus temores en oportunidades. Con la presentación en mente, su determinación floreció. Había decidido que no se trataría solo de derrotar a Alejandro, sino de demostrar su potencial.
La tarde llegaba con la frescura del desafío por delante, esperaba presentar su propuesta a un entorno repleto de colegas y, tal vez, aliados inesperados. La búsqueda del reconocimiento personal se había convertido en un camino hacia la autenticidad. El auditorio era un hervidero de murmullos y nervios. Daniel se tomó un momento para respirar profundamente, recordando el apoyo de Sofía y las palabras de Joaquín. Había canalizado sus temores en un enfoque claro, su voz resonaría. Se sintió seguro al entrar en la sala, su presencia era esa de un líder en un camino hacia la transformación de la industria agrícola. A medida que su presentación avanzaba, comenzó a notar que sus palabras participaron en un cambio más profundo. Al delinear su visión sobre un nuevo sistema de riego que priorizaba la sostenibilidad y la innovación, no solo iluminó la sala, transformó el aire que lo rodeaba. Cada gráfico presentado, cada dato compartido, no solo era una defensa ante Alejandro, sino un manifiesto de su autenticidad, una declaración de su convicción. Las miradas que antes lo relegaban a la penumbra ahora brillaban con interés. La audiencia parecía captar el eco de su pasión y, por primera vez, Daniel se sintió conectado a ellos. Había algo más que el miedo al fracaso, había la luz de un propósito claro. Las murallas que Alejandro había erigido empezaban a desmoronarse, mientras la opinión del público se tornaba en un apoyo tangente que lo validaba. Un cambio palpable surcaba la sala cuando, al final de su exposición, algunos colegas se acercaron con preguntas y comentarios. Era un flujo de energía que desbordaba la negatividad que había conocido. Sofía, no muy lejos, aplaudía con entusiasmo. Esa atención empoderante no provenía únicamente de su trabajo, sino del pulso renovado que llevaba dentro. Poco después, Alejandro se levantó, la furia contenida en su semblante. Puede que hayas comenzado a hacer ruido, Daniel, pero no subestimes las viejas prácticas. Un solo proyecto no cambiará la forma en que este sector opera, afirmó, su voz resonante, pero esta vez con un atisbo de inseguridad. Daniel sintió que esta era su oportunidad. En lugar de dejarse hundir en la provocación, se dirigió a su jefe con confianza. No se trata solo de un proyecto, Alejandro. Se trata de un cambio en la mentalidad. Ha llegado el momento de que la agricultura deje de tener miedo a la innovación y que, en lugar de detractar, construyamos juntos un futuro más sólido, replicó. Este intercambio marcó un punto de inflexión. El respeto adverso comenzaba a asomarse en la mirada de Alejandro, algo que nunca había imaginado antes. El intercambio inesperado en el auditorio había cambiado su percepción. Ya no solo era un rayo ante la tormenta, se había convertido en un faro de cambio. La multitud, formada por colegas y amigos, había comenzado a cuestionar no solo la dominancia de Alejandro, sino la estancada realidad en la que se había encontrado. Al final de la jornada, Daniel no solo había ganado la batalla contra su miedo, había conquistado un espacio para el reconocimiento personal que tanto anhelaba. Estaba dispuesto a transformar no solo su carrera, sino a desafiar a un sistema que había estado atado por las antiguas formas de pensar. La conexión con Sofía se intensificó ese día. A la salida del auditorio, Daniel la buscó entre la multitud. Al verla, sus ojos brillaban con orgullo y alegría. Lo hiciste, Daniel. Nadie podía haberlo expresado mejor, dijo ella, y su voz resonó con la claridad de dos almas en la misma sintonía. Gracias por estar aquí. Quiero que seas parte de esto, porque es más que mi proyecto, es nuestra visión compartida, respondió, cada palabra destacaba su persistencia. La mirada de Sofía irradiaba confianza. Juntos, cada paso que daban se sentía como una indicación clara de que estaban preparados para enfrentar lo que vendría, tanto ante Alejandro y su legado como ante cualquier dificultad futura. Mientras el sol se ponía, Daniel sintió que estaba en la intersección de su vida anterior y la nueva realidad que estaba creando. El inicio de su transformación había sido el mismo día en que decidió enfrentar sus temores y dar un paso audaz hacia adelante. Lo que había comenzado como un simple intento de superar a su jefe se había moldeado en algo más profundo, un compromiso con su propia voz y su verdadero potencial. Había ganado no solo una batalla,
sino también la confianza en su capacidad para forjar su propio camino. La victoria anterior le ofrecía una brújula y un aliento renovado para seguir adelante. La realización era tangible, había conquistado su lugar en el mundo y se sentía listo para lo que fuera que el futuro tuviese reservado. La lucha aún no había terminado, pero el rumbo había cambiado y la voz de Daniel resonaba, fuerte y clara, como nunca antes. Reconoció que esa lucha era también su legado, un camino que ahora lo llevaría hacia el futuro que había deseado. Sus corazones se alinearon en ese instante, una promesa silenciosa entre ellos de que seguirían afrontando cada desafío juntos, convirtiéndose en los arquitectos de su propia historia de éxito. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo, porque suficiente valor se necesita para enfrentarse a lo desconocido. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final, y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir. Los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.